Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a retomar unos principios muy generales para que podamos aterrizar y podamos entender básicamente de qué trata, no solo el ejercicio. Recuerden que lo importante no es el ejercicio, sino la manera en la que nosotros vamos pues formando todos los criterios para tener este lenguaje visual del que tanto hemos hablado. Así que bueno, vamos a iniciar con este tema que es la introducción a la estructura en el diseño visual. Bueno, hemos hablado de esto y sabemos que en la composición visual es muy importante la estructura, ya que esto es lo que permite que esté organizado el espacio para crear diseños claros y con propósitos. Y por supuesto, ver que hay un papel dentro de estos elementos que están regidos básicamente por tres elementos, que es la dirección, la posición y el espacio. Todo esto es lo que hace que de forma conjunta una composición esté unificada y cohesiva. También, bueno, hablamos de que las estructuras pueden ser rígidas hasta diseños que son más libres y más intuitivos, dependiendo lo que nosotros queramos crear, porque tenemos siempre esta flexibilidad creativa. Muy bien, vamos entonces a estas propiedades de los marcos estructurales, pero antes quisiera que tuviéramos un panorama general de qué es lo que vamos a visualizar a través de este video que les invito a ver con atención, por favor. ¿Alguna vez han visto un diseño y han pensado, wow, es perfecto? No es magia. Muchas veces parece pura belleza, pero detrás de las composiciones más impactantes siempre hay una lógica invisible, como un plano secreto. Hoy justo vamos a descifrar ese código. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿La belleza es solo algo que nos gusta y ya? ¿O es nuestra mente reconociendo un orden, una estructura lógica que hace que todo encaje a la perfección? A ver, miren esta composición. Parece increíblemente compleja, casi orgánica, como si hubiera salido así por pura casualidad. Pero no, para nada. Lo que estamos viendo es el resultado de un sistema, de reglas súper precisas. Vamos a meternos de lleno a descubrir sus secretos. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a descifrar el ADN del diseño. Luego, analizaremos sus partes, qué es la estructura, la gradación y la radiación. Y al final, veremos cómo estos planos se convierten en herramientas creativas superpoderosas. Justo eso, es como un código genético. Vamos a explorar esos conceptos fundamentales, esas hebras que le dan a cualquier cosa que vemos su forma, su propósito y su coherencia. Pensemos en esto un momento. Así como un cuerpo necesita un esqueleto para sostenerse, un diseño necesita una estructura. Es ese armazón interno, que casi nunca vemos, el que organiza todos los elementos y hace que trabajen juntos en armonía. Bueno, ahora sí, llegamos a la pieza central de todo esto. La estructura es esa disciplina que le pone orden al caos, la que crea relaciones lógicas y coherentes entre todas las formas de un diseño. Aquí tenemos una definición muy precisa del teórico Busius-Wong. A ver, en palabras sencillas, la estructura gobierna, impone orden. Es como la ley interna de un diseño que dice dónde va cada cosa y por qué. No es un adorno, es su lógica fundamental. Y esta cita, la verdad, es brillante, porque nos dice algo súper importante. La estructura es inevitable. En el momento en que organizamos algo, lo que sea, ya creamos una estructura. La gran diferencia es si lo hacemos a propósito, de forma consciente. Muy bien, entonces, si la estructura básica es el esqueleto, la gradación es lo que le da movimiento. Es un principio mucho más dinámico, que mete una sensación de progresión, como de un viaje visual. La clave aquí está en las palabras gradual y ordenado. Ojo, no es un cambio brusco, de la nada. Es una transición suave que sigue una secuencia lógica. Esto crea una ilusión de movimiento, de profundidad y hasta de tiempo, guiando la mirada hacia un punto final. Este ejemplo es una locura por cómo aplica el concepto. No solo cambia el tamaño de los círculos, sino también su forma. El resultado es esta ilusión súper potente de una esfera que sale o se hunde. Es pura lógica creando una ilusión poderosísima. Y bueno, de la progresión lineal de la gradación ahora pasamos a una explosión de energía. La radiación es una de las estructuras más potentes que hay, porque dirige la atención de una forma súper clara hacia un punto de origen. En esencia, la radiación es como un tipo especial de repetición, pero con una diferencia clave. Todo, absolutamente todo, gira alrededor de un centro. Es como si todos los elementos del diseño estuvieran conectados a un mismo punto de energía, ya sea saliendo de él o yendo hacia él. Y lo mejor es que esto lo entendemos de forma súper intuitiva porque lo vemos por todos lados. Como bien dice Tony Cuanalo, la naturaleza es la maestra de la radiación. El sol, una flor, las ondas que hace una gota al caer al agua, todos son ejemplos perfectos.
Por eso se siente tan natural y tan fuerte. Y dentro de la radiación tenemos dos movimientos principales. La centrífuga, que es como una explosión, ¡pum!, todo se aleja del centro. Y la centrípeta, que es como un imán donde todos los elementos se sienten atraídos y apuntan hacia ese centro. Dos caras de la misma moneda. Ok, ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se construye una de estas estructuras tan fascinantes desde cero? Vamos a ver el paso a paso para crear un diseño de radiación. El proceso, aunque el resultado se vea complejo, se divide en 3 pasos bien lógicos. Primero, trazamos círculos. Segundo, dividimos con ángulos para crear una retícula. Y tercero, y aquí viene lo bueno, creamos los arcos que le dan todo el movimiento. Todo empieza creando la retícula base. Partimos de un centro y desde ahí trazamos varios círculos, uno más grande que el otro. Luego, con un transportador, los dividimos con líneas en ángulos iguales. Este es el esqueleto sobre el que vamos a construir. Y aquí es donde sucede la magia. Usando un compás, se empiezan a trazar arcos que conectan las diferentes intersecciones de nuestra retícula. Al repetir este simple paso una y otra vez, empieza a emerger un efecto de remolino increíble. Y bueno, el resultado final lo dice todo. A partir de pasos geométricos súper simples emerge un diseño que se siente vivo, dinámico, lleno de energía. Es la prueba perfecta de que un sistema riguroso puede dar resultados visuales espectaculares. Así llegamos a la idea final. Ya vimos los planos, las reglas, la lógica, y es fundamental entender que todo esto no está para limitar, sino para potenciar la creatividad. En resumen, aquí están las claves. La estructura nos da el orden. La gradación nos da progresión y movimiento. Y la radiación nos da foco y energía. Son 3 herramientas distintas para construir significado visual. Y este es el mensaje central. La estructura no es enemiga de la creatividad. Todo lo contrario, le da un camino, un propósito. Es el mapa que permite que la creatividad explore con una intención clara y no que simplemente ande perdida. Así que, con este nuevo entendimiento del lenguaje oculto del diseño, la pregunta ya no es si la belleza es casualidad. Ahora que conocemos el plano, la verdadera pregunta es, ¿qué vamos a construir con él? Bueno, pues interesante, ¿no? Ahora vamos a continuar ya viendo algunos detalles de las propiedades de los marcos estructurales, a manera pues de un repaso, a manera de una intencionalidad, en donde pues hemos ido observando, por supuesto, ya con el ejercicio previo, algunos de los elementos que vamos a mencionar ahora. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Vamos a tener esta guía. ¿Cuál es el papel del marco estructural? El marco estructural es una guía, como lo hemos comentado, que nos guía para que de manera armoniosa nosotros podamos ir colocando los espacios. Recuerden que tenemos estructuras visibles e invisibles. Las visibles son las que nosotros vemos y que son parte de las líneas que de manera concreta visualizamos. Y por supuesto también tenemos algunas condiciones que tienen que ver con el uso adecuado de la coherencia visual, el equilibrio y la manera en la que nosotros manejamos el mensaje. Bueno, entonces, en ese contexto, también ya vamos a recordar la clasificación de las estructuras. Algunas son visibles, invisibles, las que llamamos virtuales, y en ese sentido, las visibles son líneas tangibles que dan forma final al diseño, como la loseta del salón, del aula de la universidad, y las que son invisibles son solo conceptuales o virtuales. Estas dos son las que van a generar un impacto en el diseño, independientemente de qué es lo que nosotros ocupemos. En el ejercicio primero hicimos uso de las líneas virtuales, invisibles, y puede ser que en algunos casos, dependiendo del diseño de cada uno de ustedes, se haya podido generar una estructura también de tipo concreta, visual, visible, no de las virtuales o invisibles. Bueno, también tenemos estructuras activas, que son las que implican a las líneas de la cuadrícula y que, como ya vimos en nuestro primer ejercicio, modifican las formas de los módulos imponiendo patrones visuales estrictos. Es decir, el primer módulo que sacamos fue solamente de cuadrados. Ahí no hubo ninguna condición porque la retícula, por supuesto, es una retícula que es activa. Por otro lado, también están las guías que son inactivas, que son solamente guías para que coloquemos los módulos sin alterar las formas y de esta manera, bueno, tener esta capacidad de colocación que dé cierta libertad.
Y por último, también las estructuras nos permiten tener control y orden, cuando las estructuras inactivas nos dan flexibilidad y una expresión creativa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a las estructuras formales, que como ya vimos desde el principio tienen una relación matemática. Recuerden que hablamos acerca de la proporción es la relación entre las partes, números, es decir, 3 entre 4, 4 entre 2, 1 entre 1, y estas estructuras son las que nos permiten establecer las dimensiones para poder establecer diferentes formatos y de esa manera tomar decisiones para poder bien tomar espacios que son regulares o espacios que son irregulares, que no tienen un orden o que sí lo tienen, pero todo está en función de la manera en la que nosotros, con este rigor compositivo, vamos a plantear las diferentes estructuras dentro de nuestro trabajo de diseño. Y dentro de esas, ya nosotros vimos, como ejercicio previo que están ustedes entregando, el de la gradación, en donde hay una progresión sistemática de elementos que van a ir disminuyendo, dijimos, van a tener ese sentido de compresión o van a ir aumentando en ese sentido de expansión. Y por supuesto, hay otros tipos de gradaciones. Mencionamos y mostramos que algunas tenían diagonales, otras tenían curvas, desfasamientos, pero en general las gradaciones pueden tener diferentes tipos, como vemos aquí en esta diapositiva. Pueden tener una rotación, pueden tener un cambio en la figura y el tamaño, pueden también tener una transformación gradual de las formas, y una cosa súper importante es la velocidad de la gradación. En el ejercicio que les dejé, la velocidad de la gradación es muy lenta, ¿no? Porque es 2.5, 2.5, 3, 4.5, 7, y eso, bueno, no permite ver esta versatilidad cuando la velocidad de gradación es más rápida. Es decir, por ejemplo, el tener 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ese es más grande. Entonces, la velocidad de la gradación es más visible, mucho más evidente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. La radiación es el otro gran tema, que es el que ahora ustedes van a abordar en la tercera parte de la lámina, que tiene que ver con la manera en la que los módulos se organizan alrededor de un centro. Y en ese sentido hay, cuando menos, tres tipos diferentes de radiaciones: la centrífuga, la concéntrica y la centrípeta. Esto ya es realmente la parte que nos compete para la clase de hoy. Lo demás fue así una revisión rápida de lo que ya habíamos visto en clase, pero que quería yo tener siempre este contexto de que podamos ir más o menos entendiendo el proceso sin que de repente nosotros ingresemos nuevos conceptos que no han sido previamente contextualizados, y por eso es que les hablé de las estructuras. Pero este es realmente nuestro tema. En este contexto, podemos ver que cada uno de estos tipos, las centrífugas, la concéntrica o la centrípeta, tienen diferentes variaciones que por supuesto van a afectar la percepción visual. Vamos a ver que en el contexto de estos elementos hay, sí, ciertamente algunas diferencias. Las estructuras centrífugas, ¿no? En este contexto, vean ustedes en esta gráfica cómo las líneas irradian desde el centro. No necesariamente, como ven ustedes en la primera figura, que se encuentra al lado izquierdo, que está marcada con la letra A, marco superior izquierdo, es básicamente una radiación, pero si se fijan, no está exactamente en un punto, sino que hay una pequeña circunferencia a donde están saliendo diferentes líneas que no necesariamente tienen como su centro un punto, sino que pueden ser parte del arco o de la manera en la que está distribuida la circunferencia de ese centro, y que van a poder tomar diferentes puntos. Por eso es que esta es una centrífuga. La B
pues es básicamente lo mismo, pero con una afectación ya en el sentido y en la dirección de la línea, porque ya que es una línea mixta de una línea recta con una línea curva. Y en el tercero, en el que está marcado con la letra C de la línea superior, encontramos que ya el centro se desplazó hacia la parte baja en el sentido vertical. Mantenemos más o menos la misma distribución en el sentido horizontal, pero esto ya nos da una posibilidad de movilidad que puede ir generando diseños diferentes. En el ejemplo D, ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya hay un círculo y en ese círculo hay líneas tangentes que van a ir logrando este efecto de justamente algo centrífugo, como si fuera una lavadora de esas antiguas, ¿no? Que tenían esos efectos. Fíjense cómo aquí seguimos hablando de que hay figuras centrales y en el contexto del ejercicio número E, es decir, que está en el mero centro de la lámina, ese cuadrito que está ahí, también tiene ya diferentes posiciones de las líneas. Fíjese, aquí hay un punto, solo un punto que toca la arista del cuadrado y a partir de ahí, en cada cuadrante hay líneas que son radiales a ese cuadrante, pero que en el conjunto generan un efecto centrífugo. El ejemplo que está como F, ya la cosa es mucho más compleja. Ahí tenemos ya dos centros, no nada más uno. Y por supuesto que si en uno ya tenía cierto nivel de complejidad, pues cuando tenemos dos o cuatro, como está en el ejemplo G, pues las posibilidades van siendo cada vez múltiples. Yo lo que quiero es que tengan libertad para manejar ustedes este ejercicio en particular de radiación, que puede ser, como lo menciono, cualquiera de estos tipos, ya sea que se centren con una figura, que tengan un punto, etcétera. Hay mucha libertad para ello. Bueno, entonces vamos para adelante. Este es un ejemplo de uno de sus ex compañeros que pues nos muestra que justamente tomó solamente un centro, pero vean cómo aquí los módulos, de igual manera como sucedió en el ejercicio número 2, se van haciendo cada vez más, digamos, diferentes. No hay como que una constante porque las líneas son distintas, los ángulos son distintos, pero el efecto de radiación está claramente presente. Ustedes pueden elegir, este es uno de los ejemplos, digamos, básicos. Este ejercicio en particular no se resuelve con copias fotostáticas. Este sí se resuelve directamente con tinta china. ¿Por qué? Porque cada módulo es tan diferente que no tendría caso que ustedes sacaran copias que no van a tener la misma utilidad que los ejercicios anteriores. Entonces, aquí está el ejemplo gráfico. Les pido que por favor revisen la instrucción que voy a poner en el Academic para que no haya ninguna confusión, pero aquí en la grabación queda perfectamente explicado de qué trata el ejercicio. Bueno, entonces concluimos que la radiación es una estructura formal repetitiva cuyas unidades estructurales se disponen de acuerdo o en torno a un centro común. Aquí tenemos este ejemplo gráfico muy evidente, ¿no? Del lado izquierdo. Y bueno, también en ese sentido podríamos tener dentro de las radiales estructuras centrífugas, concéntricas, centrípetas y de impacto visual y variaciones. Algunas de estas las hemos mencionado ya con los ejemplos que les he mostrado anteriormente. Pues bueno, esta sería nuestra reflexión final. Primero, determinar y recordar la importancia de la estructura. Y hemos mencionado varias veces la importancia de dominar las estructuras visuales. Es clave, es fundamental para nuestro desarrollo como diseñadores, dado que a través de las estructuras nosotros componemos, organizamos el espacio de lo que se trate, si son fotografías, letras, ilustraciones, etcétera. Dentro de este contexto hay dos grandes grupos, las formales, las matemáticas, como las que son informales, que son más flexibles. En las dos se dan elementos de creatividad porque estamos haciendo uso de un criterio que permite la disposición de elementos, y por eso es que es importante que nosotros comprendamos estos principios que van a darle a nuestro sentido como diseñadores mucha más capacidad para organizar, para ordenar y por supuesto para tener mayor libertad creativa. Así que vamos a concluir con esta
situación el día de hoy. Les agradezco muchísimo este tiempo y bueno, invitarles a que ustedes realicen el ejercicio, lo revisen y el próximo miércoles estaremos nuevamente conectando con los alumnos que toman la clase el lunes y por supuesto el día jueves conectando con los alumnos que toman su clase ese día. Así que un abrazo y nos estamos viendo en más futuras ocasiones. Muchas gracias, que tengan una muy buena experiencia y sobre todo recuerden, diviértanse. Me despido de ustedes. Hasta pronto. Que les vaya muy bien. Gracias.